Saludos amigos, buenos días. En el aire hablando la verdad desde la República Dominicana para el mundo, siempre en vivo para cubrir el globo terráqueo. Mayo 2025, el mes de las flores, de las intensas lluvias, mes del trabajador dominicano, mes del Día del Soldado Democrático, homenaje al héroe nacional, el hijo de Damajagua, allá en Esperanza, frente a Maizal, entre el cruce de Esperanza y el cruce de Guayacanes, en una zona donde increíblemente ocurrieron acontecimientos de gran interés para dominicanos y dominicanas, porque Fernández Domínguez nació en Damajagua, frente a Maizal, y exactamente frente a Damajagua, en las cercanías de Maizal, en la cercanía donde está el monumento a los héroes de la batalla de la Barranquita, entre Esperanza y Guayacanes por dentro, y en la comunidad de la Guasumita, donde el 10 de enero de 1960 se fundó el movimiento revolucionario 14 de junio. Grábese bien ese nombre, la Guasumita Esperanza, en la finca de Charlie Bogar. Se fundó el movimiento revolucionario 14 de junio, precisamente en la zona bastante cercana a donde nació el héroe nacional de Damajagua, Esperanza, mi querido pariente, mi querido familiar Rafael Tomás Fernández Domínguez, el hijo de doña Minda Domínguez, la compañera del general Ludovino Fernández. Pero del cruce de Esperanza hacia Guayacanes, allá en la Loma del Flaco, se pudiera, en las cercanías de la cordillera central, usted tomar con su cámara fotografías de ese valle, y ahí está Damajagua, ahí está la zona arrocera de Jicomé, la zona arrocera de Maizal, y está el pueblo querido, histórico, donde nació Rafael Tomás Fernández Domínguez, que como cada año, cada 19 de mayo, recibe diferentes homenajes por sus aportes a la lucha por el restablecimiento de la democracia derrocada el 25 de septiembre de 1963. Pero no solamente por su lucha, sino también por haber sido el ideólogo de la formación de un grupo militar que aglutinó a mucha gente y que es otro capítulo de la historia, que se sumaron a la lucha democrática para restablecer al presidente Bosch, producto de un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, que cambió el curso de la historia dominicana. Ahí estamos viendo en esa imagen
precisamente al coronel, héroe nacional, Rafael Tomás Fernández Domínguez, a quien el profesor Juan Bosch llamó por teléfono en el momento en que recibía informaciones del inminente golpe de Estado que planearon grupos retardatarios que son realmente los responsables no solamente de lo ocurrido con el triunvirato en el país, sino todos los acontecimientos a partir de 1963, 1965, con el movimiento armado del 65, que trajo demasiados hechos que analizar en la historia de la República Dominicana. Hoy, Hablando la Verdad, tiene un programa especial sobre el legado de Rafael Tomás Fernández Domínguez, el coronel de la democracia dominicana, el héroe nacional que junto a Euclides Morillo, hay una calle, un hijo de la provincia Valverde que hizo mucha vida en Esperanza, Euclides Morillo, Ilio Capozzi, un extranjero que se sumó a la lucha revolucionaria y democrática, Juan Miguel Román, quien nació en Santiago pero hizo una vida intensa en Mao Valverde, son merecedores, al igual que Fernández Domínguez y todos los que cayeron frente al Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965, de un homenaje permanente en la República Dominicana y el mundo. Hoy quiero recordar a mi gran hermana y amiga Arlete Fernández, que como compañera del coronel Fernández Domínguez no solamente escribió su libro, sino que impulsó en vida la Fundación Rafael Tomás Fernández Domínguez, que ha recibido mucho apoyo, incluyendo el apoyo que le dio uno de los analistas principales del periódico Primicias, fallecido, el doctor Emilio Erasme Peña, quien decidió aportarle a la historia dominicana grandes detalles históricos con sus documentales, incluyendo jornadas como la lucha el complot de los sargentos en la dictadura de Trujillo, sus vínculos con la Fundación Fernández Domínguez y muchísimos acontecimientos históricos más. Hoy vamos a contar con la presencia de Omar Ventura, un revolucionario por convicción, aportador a la fortaleza de la memoria histórica del coronel Fernández Domínguez, además un investigador de la temática histórica, tanto en República Dominicana como en el hermano país de Cuba. Un programa especial, el legado, homenaje de este programa Hablando la Verdad y de quienes participamos en el mismo, homenaje a ese legado del coronel Fernández Domínguez. Quiero utilizar algunos minutos para irnos al programa especial. Mayo trajo un nuevo papa, León XIV,
que da señales de continuar el legado del Papa Francisco y que acaba de decir que uno de sus puntos de arranque en el papado, en el Vaticano, es silenciar las armas, ponerle fin a la guerra de Ucrania, de Rusia y conflictos entre otras naciones. El mes de mayo trae el uso de las flores para las madres de la República Dominicana. Trae el mes de mayo el Día de las Madres y hay que felicitar no solamente en mayo, sino los 365 días del año a las madres. Ayer estuvimos investigando cientos de madres que se han marchado hacia el exterior para poder trabajar y mantener sus hijos, muchos de los cuales se mantienen en la República Dominicana. Madres de Vicente Noble en España, madres de Villaconsuelo, de Sabana Iglesia, de Jánico, de Pedro García, del rancho de los Babositos, allá en la sierra, en Monción, en Villa de los Almácigos, en El Rubio de Sajoma, en Hinoa de Sajoma, trabajando para formar parte desde el exterior de los 11,000 millones de dólares que se proyectan lleguen a la República Dominicana en el 2025. Mayo nos trae el ajusticiamiento de Trujillo y hoy he leído un trabajo de José del Castillo Pichardo, el gran amigo contertulio que escribe de manera profunda en su tiempo libre de lecturas un trabajo sin desperdicio que se llama Un chivo acribillado, y analiza aquel merengue de mataron el chivo en la carretera, que fue una especie de adaptación con la muerte del tirano a un merengue que parece existía previamente sobre la muerte del chivo. Y hay que decir que mayo nos deja una gran riqueza histórica, seguir paso a paso los detalles de lo que ocurrió con Trujillo en la 30 de mayo aquí en Santo Domingo, pero también la diferenciación de cómo se celebra en este país el Día de las Madres, cómo voces democráticas recuerdan al coronel Fernández Domínguez y cómo los pobres sufren, al igual que productores agropecuarios, el impacto de lluvias que destruyen puentes de comunidades, predios agrícolas, provocan inundaciones, pero también provocan temas positivos como el agua que le llega a la presa de Valdesia y a otras presas para suplir el agua de los acueductos, una parte utilizada en energía eléctrica y también otra parte como reserva para cualquier emergencia en el país. Desde las flores de Jarabacoa,
desde los productos típicos de Ocoa, desde las bellezas de Rancho Arriba y las lluvias del cielo. Tenemos un mes de mayo histórico en República Dominicana, sin mencionar que el 16 de mayo de cada año en el pasado fue la fecha de procesos electorales históricos, incluyendo aquel cuando trataron de asaltar militares, trataron de asaltar el centro de cómputos de la Junta Central Electoral para tratar de impedir con fusiles, con pañoletas coloradas, el triunfo de ese gran demócrata, el padre, desde el poder de la agricultura como ministro de Agricultura del gobierno de Bosch en el 63, y el presidente agricultor Antonio Guzmán Fernández. Vamos al primer cambio y vamos a recibir inmediatamente a nuestro querido invitado de hoy, un hombre que está entregado a la investigación periodística histórica, porque lo que investiga va a los medios de comunicación y también a las peñas allá en Carrefour y en otros puntos. Omar Ventura, para hablar del legado del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, héroe nacional, el hijo de Esperanza, héroe nacional de la patria, de Duarte Sánchez Mella, Luperón, Santiago Rodríguez, Benito Monción. Aquí somos antimonopolio con el asunto este de los héroes. Vamos al cambio. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, vamos a darle la bienvenida a Omar Ventura, un revolucionario que ha dedicado grandes cantidades de horas para no dejar morir temas históricos de importancia para la República Dominicana. Y hoy vamos a desarrollar el legado al país y al mundo del héroe nacional, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Saludos, Omar. Buenos días, mi directo amigo. Gracias y esa oportunidad que nos brinda para que la sociedad cada día vaya conociendo ese legado, como tú dices, ese gran hombre, y como yo lo bautizo, un hombre de otra galaxia. Mira, hay un dato que yo te lo quiero dar en vivo aquí y lo dejé para el inicio de la entrevista. Rafael Tomás Fernández Domínguez tenía la intención de venir a estudiar en la Academia Militar, tal y como lo hizo. Pero hay un dato que quizás nadie sabe. Tenía un primo hermano, Esquine Madera, allá en Esperanza, en la calle Sánchez de Esperanza, frente al parque José Ramón Luciano, que fue presidente en la Junta de 1868 en el país. Fue presidente de la República posterior a la restauración de la República. Y Fernández Domínguez le dijo a su primo, que también pariente mío, Esquine Madera, que quería venir a estudiar para acá. Y el primo Esquine Madera le dijo que tiraran una moneda para ver si se quedaba en Esperanza o si venía para la capital. Azar de la vida. Tiraron al aire la moneda y la moneda terminó saliendo que viniera a estudiar a la batalla de las carreras, que ahí en San Isidro ha estado siempre. Pues vino Fernández Domínguez y hoy analizamos el legado de Fernández Domínguez. Oye, qué buena narración, porque eso casi no se conoce, porque eso es muy íntimo.
El azar de la vida por una moneda se define, vamos a llamarlo así. Pero qué bien, y uno se siente profundamente honrado cuando trata el tema de un héroe como Fernando Domínguez. Y cómo nosotros, nuestra generación, y queremos que eso siga de generación en generación, y se lleva a las escuelas, a la universidad, de la cátedra, Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y como tú muy bien decías, esa batalla, esa lucha porque se conociera el aporte, el legado que llevó doña Arlete, nuestra querida amiga, de Fernández Domínguez, se está conquistando. Y cada día, y más que oportuno que se cumple el 60 aniversario, muchas veces dicen de la ocupación del palacio, de la presidencia, y yo corrijo un poco, la ocupación no, la retoma. La retoma del palacio. Porque tuvimos que salir. Y no es un aniversario, es una conmemoración. Una conmemoración. Fernández Domínguez, desde muy joven, desde los 18 años, y paradójicamente y contradictoriamente, es hijo de un militar del ejército de Trujillo. Y resultó ser el hijo totalmente contrario. Un hombre que desde temprana edad empezó a amar a su pueblo. Se vinculó desde temprana edad como militar en la campaña del profesor Juan Bosch. Eso tuvo una influencia increíble. Y cómo él fue envolviéndose y se identificó tanto ya en el triunfo del profesor Juan Bosch del 1962, que terminó siendo su secretario personal militar, de una extremada confianza. El profesor le cogió un cariño, un aprecio, porque valoró la integridad de ese joven. Hubo dos coroneles alrededor del presidente Bosch, que eran la confianza del presidente Bosch. El coronel Calderón Fernández, correcto, que era el jefe del entonces Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente Bosch, y el coronel Fernández Domínguez, que estando con Arlete en el pueblo donde nació Arlete, en San Francisco de Macorís, recibió la llamada del presidente Bosch. Coronel Fernández, ¿dónde usted se encuentra? Estoy en San Francisco de Macorís. Quiero que usted retorne rápido a la ciudad de Santo Domingo. Sí, correcto, no. También había otra persona ahí que está vivo. Ajá. Se llama, lo vi en día pasado, Freddy Piantini Colón, sí, Freddy Piantini. De la mano derecha de Fernández Domínguez. Él era el encargado de la unidad de tanque en el palacio. Freddy Ureña Colón. No, Freddy Piantini Colón. Piantini Colón. Sí. Son esos personajes emblemáticos, históricos, que jugaron un rol determinante para evitar esa ruptura de ese golpe de Estado, que fue extremadamente traumática. Traumática para el futuro de este país. Frenó, aunque lento, ese proceso democrático que empezaba a abrirse como una flor, como tú dices, de mayo. Se troncó, pero a partir de ahí, y está la grandeza y la visión de Rafael Tomás Fernández Domínguez, empezó a aglutinar una serie de militares que se identificaban con el profesor Juan Bosch y contra el golpe de Estado, con tan pena, qué sé yo, algunos 23 años. Uno viendo los hijos, ya uno tiene nietos 23. Ahí es que tú puedes medir la participación de jóvenes saliendo ya de la adolescencia, jugando roles que tenían que ver incluso cualquier error con su vida, pagarla con su vida. Confeccionó una lista de personas allegadas al profesor Juan Bosch y a él de mucha confianza. Entre esos estaba La Chapelle, Hernández Ramírez, de la mano derecha. Gerardo Marte Hernández. Francis Camaño y un sinnúmero. Manuel Ramón Montearache, un sinnúmero de guardias jóvenes, pero con una visión y una conciencia de que el proceso democrático a favor del pueblo dominicano no se podía interrumpir.
hay que resaltar la conciencia democrática. Influyó en esos militares, entre los cuales agregamos al coronel Núñez Noguera. Núñez No hay Noguera. mucho. Y otros muchos. Juan Lora. Sí, Lora Fernández. Lora Fernández, primo hermano. Primo hermano del coronel Fernández Domínguez. Y hay que decir que no solamente lo de Fernández Domínguez ocurrió como tema histórico alrededor de la figura del presidente Bosch, y lo que ocurrió en el Palacio Nacional el 19 de mayo del 65, con lo que tú defines como el intento de retoma del Palacio Presidencial, sino con otros acontecimientos violentos contra la lucha democrática en el país, como fue lo que ocurrió en el Matún, cuando el coronel Camaño y otros revolucionarios de la época fueron al cementerio 30 de marzo en Santiago y luego se dirigieron al Hotel Matún, donde estuvieron a punto de una tragedia, hubo una tragedia porque el sector militar derechista que enfrentaba a Camaño quería era volar el Matún. Y mi gran maestro Lipe Collado, que escribió un libro sobre la batalla del Matún. Yo fui al Matún a conocer las habitaciones con los nombres de los revolucionarios que estuvieron en esa batalla en el Matún. Y yo creo que tenemos muchos capítulos. Sí, Omar. Yo espero que no sea la primera invitación, muchos temas interesantes, pero te voy narrando más o menos cronológicamente. Adelante con la cronología. Y sé que el tiempo en televisión es una esclavitud. Sí, ya con poca edad, cuando digo para nosotros, 26 años, ya el coronel Fernández Domínguez tenía toda una estructura. Pero el sector de Wessing, que sabía más o menos de su cercanía con el profesor Juan Bosch, lo envían como agregado militar a Chile. Pero de Chile sigue todo el circuito. Cuando se produce esa sonada del 24 de abril, yo la recuerdo muy bien, un sábado en la tarde, que soldados constitucionalistas se levantaban en armas con el pueblo en la calle y con la consigna Armas para el Pueblo. Ya Fernández Domínguez se encontraba en Puerto Rico, acompañando al profesor Juan Bosch. Y brincándote rápido esos episodios, ¿y por qué se produce la retoma del Palacio? Se buscaron varias formas, conductos, cómo Fernández Domínguez tenía que estar al frente de la Revolución de Abril. Uno de esos conductos fue maquillarlo y cambiarle a su rostro, donde la sobrina, la doctora Milagro Ortiz Bosch, fue de la que participó en ese maquillaje para que él viniera clandestinamente, pero no se pudo. Se presentó una oportunidad, venir en un avión de la OEA, lo que no estaban ocupando. Fernández Domínguez se negó rotundamente a ese pedido del profesor Juan Bosch. Y el profesor Juan Bosch solamente le dice, el enemigo también se combate desde su misma entraña. Pues Fernández Domínguez vino en ese avión. Inmediatamente llega, y eso me lo confesó hoy la querida amiga ya muerta, fallecida, Chichita, la esposa de Camaño, que cuando llegó Camaño le dijo, comandante, asuma su responsabilidad. Esa grandeza de Camaño también, tenga su responsabilidad, que usted porque quien involucra al coronel Camaño y a todo ese equipo con su liderazgo fue el coronel Fernández Domínguez. Pero la grandeza de esos hombres de esa época, de reconocer eso, no lo albergaba interés personal. De reconocer. Y Fernández Domínguez, que había sido el armador de todo eso, dijo, no siga que usted... Movimiento militar en Riquillo. Sí, en Riquillo. Que usted es el presidente en armas, como tal, que era el presidente en armas nombrado por el presidente después, el profesor Juan Bosch. Empieza la trama
el plan de cómo retomar el palacio. Involucró personalidades, como tú señalabas, Juan Miguel Román, es decir, Eli Capozzi, Ilio Capozzi, Euclides Morillo y muchos. Se aglutinaron alrededor de 200 combatientes, aunque Camaño nunca estuvo de acuerdo. Pero Fernández Domínguez quería demostrar de que él vino a combatir y se puso al frente de ese movimiento. Y penosamente, y conmemoramos el lunes que viene el 60 aniversario de su muerte y de esos compañeros que te mencioné. El 19 de mayo se conmemora el año número 60 aniversario, igual 60, que la Guerra de Abril, porque fueron 60 aniversario. Sí. Una fecha para la Revolución de Abril y para el pueblo fatídica. Perder un joven de 30 años con tanta entereza, con tanto valor, pero con tanta identificación, llevar un proceso de la mano de los guardias con su pueblo. Él no podía traicionar su pueblo y por eso se puso al frente. Te digo, y ponerse penosamente cada vez que tú lees el libro, ve los episodios, cómo cae ese joven, cómo anteriormente él le manda su carta a su querida esposa, su compañera de vida, doña Arlete Fernández, donde él pone: no importa lo que tenga que perder, si tengo que pagar con la vida lo haré. Por ese señor dejaba 5 hijos. ¿Qué valor espartaco tenía ese joven? Y hoy, como compromiso, ayer y en el futuro, esa figura cada día hay que llevarla al paradigma que se tiene que llevar. Que sirva a un ente de educación en la escuela, en la universidad, como cátedra. Nosotros tenemos que aprender del valor de esos jóvenes militares. Inculcarle a la juventud quiénes fueron esos muchachos, incluso de ascendencia económica muy buena, y ofrendaron su vida por el bien y la continuidad con todos sus defectos de este proceso democrático que hoy en día tenemos. Pero mira algo, Omar. Fernández Domínguez fue tan grande que cuando apresan y lo llevan a San Isidro a los integrantes del Consejo de Estado en 1962, Fernández Domínguez libera a los miembros del Consejo de Estado que estaban presos en San Isidro. Pero aparte de eso, tuvo un conflicto y enfrentó a uno de los Rodríguez Echavarría. Y luego, según lo que conozco, esa persona que tuvo el conflicto con Fernández Domínguez, Rodríguez Echavarría, se vieron juntos, se juntaron en Puerto Rico y Fernández Domínguez le dijo: si tuviera que apresarte de nuevo lo haría, porque realmente el papel histórico es determinante en el accionar de nuestros héroes. Sí, ahí está el rol, ahí está en la historia. Los que quedaron en el zafacón y los que son próceres, no de libros y cosas, sino por el pueblo. Que es la grandeza, como ese grupo de militares jóvenes, que hoy son ejemplos dentro de la oficialidad de militares y que lo llevan en el corazón a Fernando Domínguez. Fernando Domínguez es un ejemplo de muchos secretarios de la Fuerza Armada, de este proceso democrático, que él es un ejemplo y un paradigma. Pero, y como tú bien lo has explicado, Fernández Domínguez tiene que llevarse a todos los rincones. Pese, gloriosamente, no solamente está como un héroe nacional o como un hijo de la patria, reposa su reto, donde reposan los grandes, en el panteón de la patria. Y yo soy de lo que entiendo particularmente, y muchos historiadores, y no sé tú, que el héroe de la historia dominicana del siglo XX es Rafael Fernández Domínguez. Y sencillamente te voy a decir por qué. Aparte que fue el ideólogo de la Guerra de Abril,
un simple movimiento militar entre dominicanos se convirtió en una guerra patria. Un grupo de soldados y de dominicanos, o del pueblo y del campesino, enfrentaron alrededor de 42,000 marines. Eso no está registrado en la historia de ningún país. El valor de este pueblo y el que cree que esta nación, que este pueblo y esta identidad puede desaparecer. Jamás, jamás. Porque así como Luperón enfrentó en la Restauración a Santana, en ese pueblecito cercano al distrito, con un grupo de soldados campesinos, sin armas, con aspero de trabajo del campo, como derrotaron al ejército español. Así nosotros enfrentamos y le dijimos al mundo que aquí habían jóvenes, hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por la patria. Mira, Omar, quiero en tu presencia hacer un comentario de lo orgulloso que me siento como hijo de Esperanza, de que una tierra que tiene un nuevo mango en la República, la tierra de Fernández Domínguez, tiene unas matas de mango que se le suman al mango cibaeño Colón, al mango Yamaguí, del Cibao, donde nació Fernández Domínguez. Hay un mango que lo acabo de conocer investigando periodísticamente, se llama el mango brilloso, que tiene el mismo color del mango mameyito de los vanilejos. Mamey, una cosa tremenda. Y que ese mango en la tierra de Fernández Domínguez sirve para que muchas familias de donde nació elaboren mermelada de mango brilloso, elaboren jugo, elaboren bizcocho. Y qué bueno hablar de que Fernández Domínguez vive en el corazón del pueblo de Esperanza donde nació. Y coincidencialmente, el profesor Bosch y Fernández Domínguez, que están al lado en esa fotografía, y el padre Ricard, se da un caso de que el profesor Bosch le dedicó un libro a otra persona que tuvo su fortaleza en Esperanza, no tan lejos de donde nació Fernández Domínguez, como fue el general Gaspar Polanco, que salió de Peñuela de Esperanza a sumarse en Capotillo, en la línea noroeste fronteriza norte. Pero también que Esperanza parió a otra figura importante, José Ramón Luciano, y parió a un primo de Fernández Domínguez que tú ves cargando a Sagrario Ercira Díaz Santiago cuando la hirieron cuando ametrallaron la Universidad Autónoma de Santo Domingo el 4 de abril de 1972. Yotin Curi era el rector. Yotin Curi. Que lo subieron en un camión. En un camión. Entonces, pero perdona que te interrumpa, en esa línea hay una parte muy importante, que esa fue la ruta de José Martín, y por ahí hay un árbol. Bueno, hay una ruta de los tiempos del generalísimo Máximo Gómez, que tuvo en la línea noroeste la finca de la Reforma, que era visitada desde Montecristi por José Martí. José Martí iba a Esperanza y tenía un amigo, el general Candelario Lozano, y cultivó una amistad en cada una de las comunidades de la línea noroeste, que tiene en su historia su aporte con el manifiesto de Martí a la independencia cubana. Sí, ahí iba, esa ruta la hizo para reunirse con el generalísimo Máximo Gómez. En esa casa que hoy está el museo, donde se ha investigado, había un pequeño ártico. Ahí se reunieron esos dos próceres de la Revolución Cubana, de la independencia.
porque la espada, el ideólogo de esa independencia, es Martí. Pero el prócer verdadero de la independencia en Cuba es Máximo Gómez. O sea que esa zona de Esperanza, ese trayecto, que era como caminos vecinales, Esperanza, Laguna Salada, recorrió Martí. Atillo, Palma, Maizal, diferentes comunidades, el cruce de Guayacanes, pero también en la misma ruta de la batalla de la Barranquita. De la Barranquita. Hay una piedra, un peñasco bien grande, con una mata de gina, que hay una foto de esa época, donde está sentado Martí y Máximo Gómez como descansando. O sea, son rutas históricas, por más que tú veas. Quiero resaltar que frente a donde nació el coronel Fernández Domínguez, el general Gaspar Polanco, persiguiendo desde Guayubín al español Buceta. El español Buceta salió huyendo desde Guayubín. De sangre y cuchillo. Llegó al cruce de Guayacanes perseguido por Gaspar Polanco en la comunidad antes de Maizal, que es la comunidad que te dije al principio que queda frente a la Majagua. En la casa de los Chávez se introdujo Buceta y Gaspar Polanco en la ruta, pasando por el frente donde nació Fernández Domínguez, llegó a Santiago e hizo realidad la batalla de Santiago, sí, que utilizó el incendio de la ciudad de Santiago para no dejarse vencer de los españoles. Estamos hablando desde una historia profunda. Sí. Y quiero narrarte ya para que sigas dos detallitos. Desde la Loma del Flaco, haciendo una imaginación fotográfica. Si desde niño se lo hubiese propuesto, Peña Gómez nació en el 37. Desde la Loma del Flaco, si hubiese tenido una camarita en la época, fácilmente le tomaba una foto desde la altura de la Loma del Flaco a la comunidad de Damajagua. Y el otro detallito es que quién se imaginaba que Manuel Aurelio, Minerva, Luis Gómez y otras figuras fundaron prácticamente en la cercanía de Damajagua, donde estaba Fernández, donde nació, el movimiento revolucionario 14 de junio, en la finca de Charlie Bogal Maeño, correcto, pero en la Guasumita Esperanza. Y eso es un acontecimiento histórico y se registra. Pero así, mira cómo se juntan en esa zona Gaspar Polanco con su momento histórico. Martí pasando por ahí. Martí pasando por ahí. Manuel Aurelio y el 14 de junio, el 10 de enero del 60. Sí, sí. Fernández Domínguez en el frente. Y además una herencia que amerita otro programa. Como el teniente general Fausto Camaño tiene un hijo presidente constitucionalista, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, y Fernández Domínguez, hijo de un ex jefe de la policía general también, general de la dictadura de Trujillo. Sí, eso hay que valorarlo, porque fueron dos militares que en su adolescencia, su juventud, pudieron vivir la dulce vida, la vida feliz, y decidieron por convicción y por amor a su pueblo, por la enseñanza de los patricios nuestros, la enseñanza de ese Gregorio Luperón, coger el camino, aunque pagaran con su vida. No sé si me entiendes. Correcto, correcto. O sea, Camaño hubiese estado muy bien hoy en día, hubiese sido un ministro de la Fuerza Armada, y él sabía lo que se exponía. Mira, Lora fue jefe de Estado Mayor del Ejército. Ese otro. Y Montearache aparece también oficialmente como ministro de las Fuerzas Armadas, en aquel entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del gobierno constitucionalista. Bueno, Lora era bautizado como el titán de Abril, el estratega de Abril. Y te voy a dar un dato: cuando se fue a enterrar a Fernando Domínguez a Santiago, cementerio 30 de marzo. Al frente había una pensión
no recuerdo el nombre. Ahí estaban postados los francotiradores para empezar una carnicería. Y parece que no le cuadró muy bien y trasladaron el escenario al Hotel Matún, para que tú veas. Y eso fue un poco temerario, en plena guerra, entregando las armas, ir en caravana a un entierro del prócer. Bueno, son los momentos históricos que marcan los hechos. Y se produce la batalla del Matún, unos cuantos hombres al lado de Camaño. Y Lora Fernández al frente también, y un grupo. Enfrentan a un grupo de militares que en cantidad y armamento lo superaban por mucho. Ahí pierde por una esquila de un disparo de un tanque la vida de Lora Fernández, catalogado también en la historia como un héroe nacional. Mira, quiero dar un dato histórico de siendo niño, quien te habla, Sí, conoció a la compañera a la mamá de Rafael Tomás, Herminda Domínguez Esperanceña, mi madre y Herminda familia, y yo quiero dar el dato de que mi hermana Fátima, que tiene décadas impartiendo docencia en la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vivió durante muchos años con doña Minda, tanto en la Máximo Gómez número 60, frente al Teatro Nacional, y después en el sector de Paraíso, en la ciudad de Santo Domingo. Y doña Minda tuvo una familia excelente, celeste, la compañera de Bolívar Reynoso. Fundaron sí. los productos del grupo Bosel en Santiago de los Caballeros. En plena revolución nacieron los productos Princesa en Santiago. Oye, qué dato más interesante. Y entonces, un abrazo a la familia Fernández Domínguez con este programa especial. Sí, no, agradecerte a ti y a estos tipos de programas que educan, que enseñan profundidad de nuestra historia, de lo difícil que nos ha costado a nosotros, al pueblo, construir esta democracia, con mucha sangre. Y déjame darte una primicia, como tú siempre has tenido, muy breve, solamente una primicia. ¿Cómo se llama mi periódico? ¿Cómo se llama tu periódico? El próximo lunes, 19 de mayo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y los senadores, conjuntamente con la Fundación Coronel Fernández Domínguez, tienen un acto hermosísimo con la semblanza del poeta, como le decimos los amigos, Tony Raful, de Fernández Domínguez, y la exposición gráfica de parte del avituallamiento y su ropa que utilizó el coronel Fernández Domínguez. Se va a presentar a partir de las 10 de la mañana, ese acto hermoso, de gran valor y gran sentimiento del presidente. Y ahí durará algunos 2 meses o 3 meses. 3 meses la exposición. Sí. Del 19 de mayo. No tiene fecha. No tiene fecha, pero arranca. Lo que quiera la gente. Pero arranca. Perfecto. Todo el que desfile por el Congreso Nacional en el Centro de los Héroes tendrá la oportunidad y el privilegio de ver ese exposición. Durante un buen tiempo. Vamos a darle la bienvenida a esa exposición. Y yo creo que también un homenaje al coronel Fernández Domínguez, héroe nacional, es acudir a su tumba, allá en el Panteón de la Patria, en el Panteón Nacional. Y vale la pena lo que hizo por este país Rafael Tomás Fernández Domínguez, porque hay que defender la democracia, la decencia, los gobiernos electos por el pueblo, y no se puede dejar que los aires autoritarios
se impongan en los países. Lord al coronel Fernández Domínguez, un héroe nacional que entregó su vida a esta patria. Orgullo de Esperanza, pueblo heroico de la línea noroeste, pueblo que no solamente luchó por el retorno de la democracia en el 63 y en su ruta posterior, sino también el pueblo con grandes vínculos con Manuel Aurelio Tavares Justo y el 14 de junio y la Guasumita Esperanza, el vínculo histórico con la batalla de la Barranquita, con Antonio Toñico Lozano, el vínculo histórico con figuras que lucharon también en esa batalla de la Barranquita, como el general Máximo Cabral y otros héroes de la provincia Valverde. Pero te tengo ya el último dato. Frente a donde nació Fernández Domínguez, nació el padre del merengue típico rural dominicano, Nico Lora. Un dato para terminar. Muy importante, porque el programa. Eso es de las raíces culturales nuestras. Así es. Nada, mi querido. Te veo ahí un libro que tienes ahí. Sí, nada, mi querido amigo Alex. Ayer me comuniqué con un héroe nacional en vida que vive en Cuba, el gran amigo tuyo, el comandante Delio Gómez Ochoa, el único sobreviviente de la expedición gloriosa del 14 de julio de Constanza, Maimón y Esterondo. Entrégamele uno de mis libros a Alex Jiménez. Bueno, muchas gracias, Omar. El libro es La suerte de sobrevivir, la suerte de sobrevivir. Aquí tenemos las conversaciones con el comandante del Ejército Rebelde y héroe nacional de República Dominicana, Delio Gómez Ochoa. Es un libro de Wilmer Rodríguez Fernández. Muchas gracias al comandante Delio Gómez Ochoa. Gracias a ti, Omar, por venir al programa. Haremos otros programas especiales. Cuando guste, cuando guste. Y que Dios bendiga al pueblo dominicano con la calidad de la comunicación, de Hablando la Verdad, Multimedio Su Mundo TV, desde la República Dominicana.